puedo decir, ayuden, aquí tenemos como quien dice los cuerpos esperando. Estamos de nuevo con Marcelo Crobato, quien hoy, para meternos miedo, se puso el uniforme de su equipo. Pero debo decir que no nos pusimos de acuerdo en ningún momento. Yo me vine, está bien, no, con la nave, yo me vine con el del Atlanta United. Así que nos sentimos plenos en nuestros respectivos roles. Marcelo, la semana pasada nosotros conversábamos sobre el tema de la fiscalía y sobre las actuaciones que la fiscalía, de ese antro que es la fiscalía, está aplicando en Venezuela. Y hubo un aspecto del cual hablamos sobre las cosas que están ocurriendo en Venezuela, que de alguna manera causó ruido y mucha gente lo comentaba. Yo inclusive también me sentí, creo que lo dije en el programa, que es la parte cuando tú cuentas que muchos fiscales, cuando una persona ya tiene tiempo presa, siendo inocente, llegan y le dicen, bueno, mire, admita los hechos, o sea, diga que sí lo hizo, y nosotros le damos como sentencia el tiempo que tiene preso y se va inmediatamente para su casa. Y qué bueno que la gente acepta. ¿Cuál era mi cuestionamiento? Y entiendo cuál es el cuestionamiento de mucha gente. Pero ¿cómo me voy a, o sea, yo me voy a declarar culpable de algo que no hice? O sea, yo voy a decir, sí me lo robé. Quedo yo entonces como un ladrón y quedo yo con esos antecedentes. Y si en algún momento ocurre algo, entonces yo soy reincidente, porque ya usted fue condenado por ladrón. Y entonces me vuelven a agarrar inocentemente y dicen, no, este es reincidente porque esta es la segunda vez que roba. Y quedo yo con esos antecedentes penales ahí y quedo yo con todo eso. Entonces tú me dices que hay un tema con la valoración del concepto de antecedente y el concepto de prontuario. Yo creo que es necesario que hagas la distinción o le des respuesta a ese cuestionamiento, porque muchísima gente se sintió asustada con eso. Correcto. Bueno, es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Me permite un saludo a una de mis fans, Tamaris López, que la semana pasada me envió un saludo en el chat y no pude respondérselo. Mira, hay dos cosas muy distintas, que es prontuario y antecedente. Prontuario es el registro policial, la cantidad de veces que ha sido una persona detenida por cualquier razón, culpable o inocente por averiguaciones, no implica si la persona después fue acusada o no, simplemente el hecho de que fue detenida, que estaba sometida a una averiguación. Y tenemos el concepto de antecedente, que es cuando la persona ha sido efectivamente condenada con sentencia definitivamente firme por un hecho. Cuando la policía detiene a alguien, que la gente dice, bueno, pero me voy a quedar con un antecedente y cuando la policía me detenga, no pasa nada. Porque la policía, cuando detienen a alguien y lo radean, como se dice comúnmente, lo que sale es el prontuario, el registro policial. Fue detenido en tales y tales y tales condiciones, en tal momento. A veces uno decía, bueno, y tú fuiste detenido por tal razón. Sí, me detuvieron por una averiguación y salí en libertad plena, tribunal tal. Ok, y uno sabe que es así. Los antecedentes no se pueden obtener tan fácilmente como una llamada de radio de la policía. Hay quienes dicen que obtienen los antecedentes penales, que incluso ofrecen para empresas, ¿no? Que te consigo los antecedentes penales, y es mentira, lo que consiguen es el prontuario, que es muy distinto, porque los antecedentes penales dependen de una oficina de la Dirección de Prisiones, bueno, ahorita del Ministerio de Prisiones, que lleva el registro de todas las sentencias y no tiene terminales, o no tenía, cuando yo fui director de esa dependencia, terminales fuera de esa oficina. Nadie podía obtener la información si no era desde adentro de esa oficina. Un policía llama por radio a su central y dice, mira, dame antecedentes. No va a tener antecedentes, no se le llega, no hay forma de obtenerlo. Eso se pide por escrito y el propio sistema exige que uno cargue la solicitud. Y la solicitud solamente la puede hacer o una fiscalía o un tribunal. La policía no puede solicitar antecedentes. Entonces, no es lo mismo. Y como el prontuario ya lo tienen, cada vez que te detenga la policía va a saltar ese prontuario. Pero el antecedente no, el antecedente es distinto. Va a saltar cuando la fiscalía lo pida, porque fue detenido, fue a la fiscalía pide el antecedente para iniciar el caso. Entonces, o lo pide el tribunal, la defensa puede pedirlo. Yo muchas veces lo pedí cuando mi cliente me decía que no tenía antecedentes, decía, bueno, vamos a pedirlo para demostrar una buena conducta y causar una mejor impresión en el juez. Inclusive uno puede pedir la atenuante genérica de buena conducta predelictual.
para obtener una rebaja de pena. Entonces, no es tan grave como la gente lo piensa el admitir hechos. Afecta, por ejemplo, si uno va a pedir un porte de arma, ahí sí se piden los antecedentes penales y sí saldría la información, pero es la menor parte de los casos. No afecta realmente, es incómodo, es molesto. Si yo soy inocente no quiero tener antecedentes, pero lo primero que yo quiero como preso es salir. Alguien mejor, pero si es un bonero, el bonero también tiene derecho, claro que tiene derecho, pero como no tiene un problema por el antecedente, lo que necesita es salir y hay que estar preso para entenderlo. No es lo mismo decir, es que yo voy a luchar por mi inocencia, así me lleve 5 años preso. Cuando tenga 5 años preso me cuentas qué tan importante es demostrar la inocencia, porque se pasa mucho trabajo ahí adentro. La vida corre peligro todos los días. Claro, la reflexión sobre todo cuando estamos hablando de un sistema carcelario como el venezolano. No estamos hablando de que va a pasar 5 años preso con todas las condiciones y las bondades de un sistema carcelario benevolente, y con acceso a la justicia y con posibilidades de defenderte en un sistema de justicia transparente, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un sistema mafioso donde al carcelero le interesa que sigas preso, al tribunal le interesa que sigas preso porque te bajes de la mula, al fiscal le interesa que sigas preso porque si sigues preso a él le dan un bono. O sea, estamos hablando de que ciertas condiciones aplican, ¿no? Sí, realmente. Entonces, el que está preso pasa trabajo, pasa hambre. Los presos pasan hambre. Y si la comida que se da es insuficiente, no es nutritiva, es de muy mala calidad, muchas veces es nauseabunda, está descompuesta, no puedes ver a tu familia, no puedes tener contacto en las prisiones. En algunos sitios mantienen a los presos permanentemente dentro de las celdas, entonces no puedes ni siquiera salir a ver la luz del sol. Hay una cantidad de cosas que hacen que la vida del preso sea realmente miserable. Alguien va a decir, se lo merecen. Sí, hay muchos que se merecen algo muy malo, no todos. Ahí está el problema. En Venezuela no podemos asegurar que todos los que están presos se merecen estar presos. Y los que merecen estar presos, tenemos que tenerlos con las condiciones apropiadas, porque si tienen que estar toda la vida, deberán estar toda la vida. Es que precisamente el problema es ese, Marcelo, que uno, ¿cómo no? Yo quisiera que a la persona que comete un delito se le castigue, que vaya preso se le castigue, pero ocurre una cosa peor, que muy probablemente el que comete un delito de verdad no se le castiga, porque el que comete un delito de verdad está dedicado de manera profesional al delito, muy probablemente va a tener cómo hacer, no solamente para que no lo castiguen, sino que en caso que lo metan a la cárcel, lograr posiciones dentro de la cárcel que le den mayor poder de seguir delinquiendo. Entonces, a mí me llama algo mucho la atención que estoy viendo últimamente, Marcelo, en estas conversaciones que estamos teniendo y en esta búsqueda de imágenes y todas estas cosas que vemos de las cárceles, ¿no? Que es, y quería consultarte sobre eso, lo que son mayoría de los presos, los jóvenes, gente muy joven, o sea, muchachos, en sus 20 años, y uno dice, oye, hay una población que muy probablemente no va a llegar vieja, porque, a ver, un muchacho que por bien o por mal, porque sí, porque no, porque por lo que sea, cae preso a los 19 años, y ¿qué garantía, ¿no? tiene esa vida de llegar a los 30 en esas cárceles, aunque salga en algún momento? O sea, ¿es mayoría la población muy joven en las cárceles o es idea mía? Bueno, cada vez son más jóvenes, pero sí hay mucha gente de más edad. No es tan así como parece que todos son muchachos. Sí hay muchos y están cayendo muchos muchachos jóvenes. Pero también hay gente de edad. Después de los 30 todavía hay mucha gente que caen en el delito o que son involucrados indebidamente en delitos. Entonces, yo conocí gente que están dispuestos a cometer un delito. Por ejemplo, un compañero mío ya de 3 que él iba a viajar intraorgánico, tragado, porque dice, necesito dinero para montar mi negocio. Y cayó. Le salió mal.
Es una persona mayor, incluso podía ser más o menos contemporáneo conmigo. Y él decía que lo lamentaba mucho, pero lo único que quería era montar su negocio y dedicarse a eso, pero no tenía dinero. Entonces hay gente que cae por esa razón. Uno ve, por ejemplo, los programas de Alerta Aeropuerto, serie que particularmente me gustaba, y muchas personas comentaban que tenían necesidad, y lo decían los mismos policías, que ellos se daban cuenta que era verdad, gente que tenía necesidad por algo más, y decidían hacer un viaje porque necesitaban para algo. Una persona que dijo que necesitaba operar a su papá, que estaba muy enfermo, y decidió hacer un viaje porque con eso tenía justo los gastos médicos, y se cayó. Y el policía decía que le daba muchísimo dolor, y comprendía a la persona, porque él hacía su trabajo. No podía perdonarla, porque le dolía muchísimo que hubiese tenido que caer en algo así por una necesidad, y que no era una mala persona. La desesperación lo llevó a cometer esa acción. Y de esos hay unos cuantos, no nos faltan tampoco. Sin duda. Ahora, fíjate algo, Marcelo. Ya hemos hablado de las cárceles, ¿no? En este espacio. Hemos hablado de las cárceles, hemos hablado de las policías, hemos hablado de los fiscales. Y hay el que se supone que administra justicia es el juez. En Venezuela, ¿cómo se escoge un juez actualmente? ¿Y cómo se escogía un juez antes? Tú que fuiste testigo de otra Venezuela, de otro sistema judicial. Yo entiendo que hubo un antes y un después, que fue, bueno, por supuesto, hubo varios antes y después. Uno fue la cuestión del Código Orgánico Procesal Penal, que de alguna manera sirvió para elevar los niveles de exigencia en cuanto a los jueces, porque evidentemente tenían que tener los conocimientos que significaba actuar por un nuevo procedimiento. Y luego la llegada del chavismo, que venía con la bandera de la justicia en la mano, y que en realidad no era justicia, sino que era imposición de la justicia revolucionaria, que nunca es justicia. Termina entonces convirtiéndose el sistema judicial prácticamente en un apéndice del Partido de la Revolución. ¿Cómo era un juez venezolano antes? ¿Cómo es un juez venezolano ahora? ¿Y cómo debería ser un juez venezolano en una nueva Venezuela? Empecemos porque los jueces debían ingresar a la carrera judicial por concurso. Debían empezar por los primeros niveles, o por lo menos primera instancia. Anteriormente existían los juzgados de instrucción, que tenían un gran parecido de primera instancia en cuanto al nivel del juez. Ellos debían, presentar credenciales, demostrar su formación académica, presentar los diplomas de todos los cursos hechos, de los posgrados, doctorados si lo tuviesen, y una prueba demostrando conocimientos. Entonces eran jueces de carrera, jueces con estabilidad. El problema es que existen los jueces provisorios, que son jueces que se nombran en un momento dado por una circunstancia, porque hacía falta un juez para algo. Por ejemplo, el juez del tribunal tal sufrió un accidente, tuvo un ACV y va a estar de reposo 3 meses, y había que nombrar un juez ahí que se encargase de ese tribunal. Se nombraba un juez provisorio. Esa era la idea del juez provisorio. Era simplemente que iba a estar por 1 mes, 2 meses, 3 meses. El problema es que los jueces todos se han ido nombrando provisorios, y son provisorios, tienen años. Un juez provisorio no tiene ninguna estabilidad en el cargo y puede ser removido sin ninguna justificación. Se dice, su cargo era provisorio, usted ya está removido, de mañana ya no es más juez. Entonces los obligan a seguir el teatro que se arma en la justicia, porque ellos saben que el día que se desvíen de la norma fijada por la revolución, pierden el cargo, pierden su trabajo. Incluso podrían llegar a perder mucho más, porque si son destituidos porque de repente se los ve como contrarrevolucionarios, entran en una lista negra que podría terminar con ellos en el tribunal y no precisamente sentados como juez. Entonces, esa espada de Damocles sobre los jueces los obliga a aceptar muchas cosas. Una de las cosas que afectaría mucho a un juez es una queja de un fiscal que diga, mire, este juez es complaciente, no colabora con la fiscalía para hacer justicia, entonces dice, bueno, este juez no sirve, y lo destituyen. Yo recuerdo cuando a la guarimba del año 2004, la primera que hubo, que fue a finales de febrero, duró una semana, yo
participé en la guarisma hasta que me dijeron que necesitaban mis servicios como abogado porque habían detenido al hermano de una amiga mía. Atendí los casos, atendí el caso que me asignaron, los que llamaban los guarimeros de Plaza Altamira, que eran 6. Estaba un grupo coordinando a los defensores voluntarios. Yo dije, yo vengo por el caso de fulano de tal. Resulta que ese caso cayó en el tribunal de una jueza mía y era la esposa de un gran amigo. Y dije, no es conveniente que yo entre a ese tribunal porque ella va a tener que inhibirse. Y yo sé que es una persona muy recta y va a hacer las cosas correctas. Entonces, prefiero que ella le hice la maldad de obligarla a quedarse en el caso. Cuando revisó el caso, que estaba como todos los otros que tuvimos ese día, muy mal llevado, con ridiculeces en el acta policial, ella dijo, mira, libertad plena porque aquí no hay nada. Y todos los jueces que dieron libertad ese día, que fueron 5, fueron destituidos. A la noche se les envió su carta de destitución. La juez que llevó el caso, donde yo estuve, fue la única que los dejó detenidos en un procedimiento ridículo. Un acta policial que decía, por ejemplo, que ellos habían corrido con las bombas Molotov en la mano y los habían atrapado con las bombas porque no las habían soltado. Lo que hace todo delincuente, lógicamente, es tirar lo que lo compromete, si fuese el caso. Y si yo tengo una bomba Molotov en la mano y tengo que huir de los guardias, se la arrojo a los guardias para darme tiempo de disparar. No voy a huir con una botella de gasolina que si se me cae ese incendio me quedo yo. O sea, es algo tan absurdo que yo lo dije en el tribunal. Mira, yo no voy a decir que sí o que no, voy a decir esto es absurdo, esto contradice las reglas del sentido común que tenemos que aplicar en el tribunal. Sin embargo, los muchachos quedaron detenidos por un mes hasta que la fiscalía decidió archivar el expediente porque dijo, mira, aquí no hay absolutamente nada por lo cual pueda llevar un caso. Esa juez conservó el puesto, los otros 5 fueron destituidos. Y ahí quedó muy claro que todo juez puede ser destituido en cualquier momento. La destitución le llegó después de las 8 de la noche. O sea, estamos hablando, Marcelo, de que hay una situación donde no hay juez titulares, sino que todos los jueces son interinos, provisorios. Es así. Presumo que sí. Yo creo que ya no debe quedar ningún titular. Me imagino. Quizá quede alguno. Pero ¿quién los nombra? O sea, ¿quién hace el nombramiento y la remoción? El Tribunal Supremo de Justicia hace el nombramiento. Antes existía el Consejo de la Judicatura, pero esa función fue absorbida por el Tribunal Supremo. Entonces se hacen los nombramientos a dedo. Incluso esos nombramientos a dedo se hacen. Eso es lo que hace la dirección ejecutiva de la magistratura. Correcto, sí. Ok. Ahora, fíjate. La dirección ejecutiva es el antiguo consejo. Porque yo recuerdo, tengo edad para recordar cómo existían 2 quejas en la última etapa de la democracia, que fue de la que yo tengo memoria. Una era la existencia también de los famosos jueces accidentales, que aparecían, le mandaban de reposo al juez de ese tribunal, le montaban un juez accidental que se abocaba al asunto y ese juez accidental decidía en función de las necesidades políticas del momento o de las necesidades de las mafias. Se hablaba de tribus judiciales, se hablaba de nombramientos de jueces y de magistrados en función de su afiliación partidista y se hablaba de una politización, de una partidización de la política. De eso, y además de eso, de que en Venezuela no había justicia. Y si al caso vamos, a pesar de que habían excepciones notables, en Venezuela el sistema de justicia siempre ha sido una cajita de sorpresa. Y se supone que contra todo eso insurgió el chavismo, porque cuando el chavismo llega lo que hace es magnificar toda esa situación. La pregunta es imposible tener, o sea, ¿qué hay que hacer? Porque yo me niego a creer que la justicia tenga que estar partidizada. Yo entiendo que todo el mundo tiene su corazoncito en cuanto a sus afiliaciones partidistas y políticas, pero o sea, un juez tiene que estar adscrito partidistamente para poder ser juez. O sea, no hay otra forma de hacer las cosas. Anteriormente no. Se conocía muchos jueces que tenían su inclinación partidista, su trabajo profesionalmente. Yo, por ejemplo, trabajé con el doctor Juvenal Salcedo Cárdenas cuando yo estudiaba hace 35 años y él era reconocidamente simpatizante de Copey. No obstante, era una persona muy preparada y sus sentencias eran obras maestras del derecho. Entonces, nadie discutía su
afiliación partidista porque su trabajo era profesional. Que algunos hayan podido inclinarse según las solicitudes de su partido, sí, es posible, pero era excepcional, no era la norma. Ahorita, si uno no está realmente adscrito de alguna forma a alguna entidad del PSUV, o quizá algún partido del polo patriótico, las posibilidades de ser nombrado juez son prácticamente cero. Entonces, depende de la afiliación partidista y ellos saben que depende del partido, de lo que se le diga, y a veces no es solamente por la conveniencia política del gobierno, que dicen, mira, es que este caso lo tienes que llevar de tal manera, sino que mira, que el compañero, el compatriota fulano de tal, tiene un problema aquí, entonces necesita tal cosa. Yo vi casos de presiones políticas que convertían al preso, un preso común, en un preso político, porque la presión política de un individuo obligaba a mantenerlo detenido. Un compañero mío en Yare 3, él era policía, participó en un tiroteo con unos delincuentes y falleció un transeúnte. Ese transeúnte era hermano de alguien que trabajaba en Miraflores. Los delincuentes nunca se los pudo identificar, pero los policías estaban identificados. Él me contaba que nunca se pudo determinar de dónde salió la bala que mató al transeúnte. Él me dice, quizá fuimos nosotros. Dice, es más, quizá fui yo. No lo creo, pero te acepto, porque no se pudo determinar. Los policías estuvieron presos y el juez decía, yo quisiera ayudarlos porque yo veo que es un punto, pero la presión es tan grande que no tengo forma de hacerlo. Un 28 de diciembre los trasladaron a todos a tribunales en plena vacación judicial y les dijeron, mire, ahorita les vamos a dar la oportunidad de admitir hechos por un homicidio y les voy a rebajar la pena en tales y tales y tales condiciones. Es lo único que puedo hacer y aprovechen hoy, porque hoy nadie se va a dar cuenta. Los de Miraflores no están aquí dando vueltas para obligarme a decidir. Aquí sí que es el momento, porque si no les voy a tener que meter 20 años. Bueno, los muchachos admitieron hechos por algo que ellos no sabían si habían cometido el delito, pero era su única oportunidad de bajar de 20 años a 8. Tuvieron que hacerlo. Incluso el padre de uno de los muchachos era abogado y le dijo, hijo, tienes que aprovechar esta oportunidad, porque cada vez que iban a abrir el juicio, estaba la gente en Miraflores dando vueltas alrededor del tribunal, presionando al juez, y el juez decía que no iba a empezar el juicio porque no había, por cualquier razón, lo difería. Y era porque quería buscar la forma de ayudar a los muchachos que él consideraba injustamente presos. Chico, y el juez fue tan amable. Sí, y seguro que alguien va a criticarlo, pero el juez hizo todo lo que pudo, porque o hacía eso o lo destituían y nombraban a otro juez que le metía 20 años. Entonces, lo más que pudo hacer él fue lograr que les dieran solamente 8 años. Ahora, Marcelo, en lo que va siendo la conclusión de esta conversación, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, y sé que es lo más visible, ¿no? La gente normalmente, nosotros los legos de la materia judicial, nos preocupamos normalmente por los magistrados del Tribunal Supremo. Aunque desde mi punto de vista, un juez de parroquia, quizá, e inclusive un juez de tránsito puede hacer más daño, muchas veces que un magistrado. Porque tiene más casos, porque, o sea, por 1000 razones. Ahora, yo me doy cuenta de que hay una serie de exigencias en muchos países para ser magistrado. Y hay unas cosas que además me indica la lógica. Yo no puedo creer que una persona se le vaya a nombrar magistrado que es un juez de jueces, que es un juez que va a decidir sobre la sentencia de otros jueces, bien sea para ratificarla, bien sea para modificarla, o es un juez que va a tener a su cargo decisiones que comprometen a la República. Yo no puedo creer que ese magistrado, que ese juez, vaya a ser nombrado sin haber administrado justicia jamás. Yo entiendo que un magistrado, el primer requisito que debe tener, bueno, por supuesto, lo de ser abogado ya está de más decirlo, pero debe haber administrado justicia en alguna ocasión. Porque, o sea, no tiene sentido que un magistrado no haya sido juez. Luego hay otros requisitos, pero yo pienso que el de ser abogado, que está más que obvio, pero el de haber administrado justicia, el de haber sido juez, no debería ser un requisito fundamental para ser magistrado.
es que lo era. Antes se exigía, inclusive para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, haber sido juez en segunda instancia. O sea, ya había hecho un trabajo más o menos parecido, porque segunda instancia revisaba las sentencias de primera instancia. Ahorita no es raro que lleguen jueces a la Corte de Apelaciones, segunda instancia en materia penal, sin haber sido jueces de primera instancia. Entonces, lamentablemente, no saben el trabajo de juzgar. Hacer una sentencia es difícil. Es muy difícil, y en el Tribunal Supremo de Justicia más aún, porque el recurso no va sobre si la persona dijo o no la verdad, sino sobre si el derecho está bien o mal aplicado, si la norma es la correcta. Entonces hay que conocer mucho la norma y saber cómo se hace una sentencia. Realmente es muy difícil. A mí una vez me dijeron que si quería ser juez, dije, no, yo no es mi estilo, no es mi forma, y necesitaría agarrar experiencia antes de ser juez de primera instancia. Pero uno los ha visto del Congreso, de la Asamblea, directamente a ser magistrados, sin tener la idea mínima de cómo se hace una sentencia. El resultado tiene necesariamente que ser malo. A las pruebas nos remitimos. Solamente eso, sino que hay otras cosas, por ejemplo. Y por cierto, porque nosotros nos detenemos en esos magistrados chavistas, ¿no? Los magistrados de Michael Moreno, que ya pues, empecemos por allí. Pero a mí hay otra cosa que me preocupa. Estos magistrados que nombró de ese Tribunal Supremo en el exilio, que adolece de los mismos problemas. Son una cantidad de personas que fueron allí nombradas, bueno, confiando en su buena fe. Pues, mire, pero es que la idoneidad no depende de la buena fe, depende del cumplimiento de los requisitos. ¿Usted es idóneo o no es idóneo? Y eso es lo que lo determina, son los requisitos que usted tiene que cumplir. Bueno, pero es que él es un hombre de buena fe, aunque no sea abogado, vamos a nombrarlo magistrado. Eso no, por favor, eso es donde cuenta. Entonces, si tú revisas la lista de los magistrados nombrados por esa Asamblea Nacional como magistrados del Tribunal Supremo, que ahorita se dice el Tribunal Supremo en el exilio, te encuentras con los mismos problemas. Personajes que nunca han sido jueces. Además de eso, hay otra cosa que a mí me preocupa. ¿Cómo puede una persona que ha sido fiscal toda su vida de repente aspira a ser magistrado? Pero ¿cómo vas a ser tu magistrado después de haber sido fiscal toda tu vida? O sea, tú vas a ser magistrado para decidir en las materias donde ya tú fuiste el fiscal. O sea, para darte la razón a ti mismo. No está eso no es eso como contradictorio. Independientemente de que sí, bueno, de que se va a inhibir y tal, pero a mí eso no me convence. Es que es una mentalidad distinta, una forma distinta de ser, de trabajar del fiscal y del juez. Entonces yo considero que el fiscal nunca debería llegar a juez, porque se acostumbró a trabajar de una forma totalmente distinta. Lamentablemente sí, no estamos buscando jueces. Es que el problema es que ahorita ni siquiera tenemos jueces para elegir, porque todos los jueces que tenemos para elegir, todos los jueces que hay son nombrados a dedo y miembros del PSUV. Salvo uno que otro que pueda quedar, entonces tenemos un problema grave, no tenemos de dónde elegir magistrados. Bueno, tendríamos entonces que empezar para nombrar un nuevo tribunal, para construir un nuevo sistema. El primer requisito quizás sea el contrario. No haber sido ni juez, ni fiscal, ni defensor público durante el chavismo. Porque yo no veo otra, ¿no? Sí. La otra es, o sea, a veces mantener al margen de eso, y el otro requisito sería, yo mantendría lo demás igual, de tener cátedra, ser profesor en el área del derecho, de tener obra escrita en la materia, de no haber cometido delitos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que va a ser necesario, o sea, en el tema de la justicia, va a ser necesario, sí, que estamos creando desde cero. No puedes poner como requisito haber sido juez. Yo eso allí lo entendería. ¿Por qué? Porque, bueno, porque estamos arrancando de cero. Pero, oye, a veces, nada más imaginarlo suena difícil, ¿no, Marcelo? Muy, muy difícil. Quizá podríamos buscar algunos jueces que queden de anteriores épocas o de las primeras etapas de la revolución, cuando todavía estaban entrando por concurso, ¿no? Dice, bueno, ahí habrá algunos que puedan ser el núcleo alrededor del cual formar un nuevo poder judicial. Pues digo, ser juez es difícil. Hacer una sentencia es realmente difícil. Eso no es
sentarse en la sala de audiencias, oír lo que dice cada uno y decir, bueno, a mí me parece que es inocente o que es culpable. Esa es la parte fácil. Hacer la sentencia, revisando todas las pruebas y explicar por qué tú decidiste culpable o inocente, es muy difícil. Así. Por eso tendremos que buscar los viejos jueces que puedan quedar, que no se hayan manchado, y alrededor de ellos formar un nuevo poder judicial. Sobre todo para los altos cargos, ¿no? Sobre todo para la magistratura, para los magistrados y para todo eso, porque evidentemente ahí va a hacer falta acudir a lo que se llama la reserva moral, ¿no? Y eso va a ser así, creo que no solamente en la magistratura, en la judicatura, va a ser así, e inclusive, no lo descartemos, inclusive en el tema militar, ¿eh? De que termines llamando a la reserva moral de las Fuerzas Armadas que quede por ahí en situación de retiro para asumir esa reforma, porque de resto ¿qué? O sea, declararnos protectorado o solicitarle a los Borbones que reivindiquen sus derechos sobre Venezuela, no lo creo. Pero de alguna manera creo que hemos revisado lo fundamental, Marcelo, que con estos jueces que tenemos, justicia no va a haber. Muchas gracias por esta conversación, Marcelo. Gracias, Daniel. Saludos a todos. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Ayuden. Aquí tenemos, como quien dice, los cuerpos esperando.